Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una Bitácora Antropológica más. Este es el episodio 8 de la Bitácora Antropológica y vamos a hablar sobre uno de los temas que personalmente me parecen muy sociológicos. Está con nosotros Marcela Meneses, a quien le damos una bienvenida para platicarnos de un tema muy sociológico. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, qué gustazo volver a vernos y bueno, por lo menos así a distancia, después de algunos años. No sé Varios si, años. no sé si fuimos bueno, no exactamente de la generación, tú debes de ser unas generaciones abajo de mí, o fui sinodal de tu, Este es sinodal de mi tesis de licenciatura, o sea ah, que ya llovió. ya llovió. Háblame de usted, Marcela, por favor. Sí, autoridad. Gracias por Hola. la invitación, Said. No, Marcel, de verdad que gustazazazo, de verdad, en serio, yo me emocioné mucho de reencontrarte a ti y a la Queta en la vida académica, pues de verdad me dio muchísimo gusto. Muchas gracias. Les decía yo aquí a la gente que nos escucha y nos ve que tu tema me parece muy interesante, pues yo hice una tesis sobre el movimiento, sobre el conflicto que hubo, o movimiento social que hubo en contra del Club de Golf en Tepoztlán, Morelos. Y yo elegí ese tema porque me parecía que los movimientos sociales o los movimientos estudiantiles, los movimientos de protesta, digamos, son muy sociológicos. Digamos, es el Ujú. tema de la sociología, aunque diría Durkheim que no es tanto un hecho social eso, sino a lo mejor el suicidio para él o la división del trabajo, etcétera. Pero ese tema a mí me gusta como enmarcarlo mucho en un tema muy sociológico, como que explica qué es y por qué es la sociedad, qué hace la sociedad. Y bueno, déjenme decirles que Marcia acaba de sacar un libro que se llama Cuotas No, el movimiento estudiantil de más o menos, pues los títulos a largos se me complican, pero vamos a dejarlo en las cuotas no. Marce, ¿por qué no te presentas para que la gente te conozca y vamos charlando sobre tu texto? Claro, y ahora les digo el título. Bueno, mi nombre es Marcela Meneses Reyes, soy socióloga y justamente socióloga de la ENEP, entonces ENEP Acatlán, ahora FES Acatlán de la UNAM, y fue ahí donde conocí a Said. Said fue mi sinodal, fue sinodal de mi tesis. Esa tesis fue sobre el tianguis del Chopo. Entonces, desde entonces empecé a trabajar, principalmente analizar el tema de jóvenes en México, en particular en la Ciudad de México, pero igual lo he trabajado en otros contextos. Y ya desde entonces se estaba gestando ese interés. Y se cruza además con mi experiencia en Acatlán como estudiante, porque fue en Acatlán donde viví la huelga del 99-2000. Entonces, bueno, jamás me imaginé que iba a escribir un libro sobre ese movimiento, ¿verdad? Hace 20 años, pues lo viví como participante, un estudiante más de sociología. Sí. Y bueno, pues esa experiencia, digamos, de juventud, pues no me abandonó a lo largo del tiempo. Después se convirtió en mi tema de investigación para el doctorado y luego ahora en el libro, ¿no? El libro se titula Cuotas No, el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM. Fíjate, Marce, que en ese entonces, el movimiento, platicábamos ya hace rato fuera del micrófono, rememorando un poco al doctor Payá, Alejandro y yo, siempre hemos tenido mucho contacto, pues, y en ese entonces, no me acuerdo si entre él y yo, o al final yo tenía solamente el texto, no, yo creo que más bien fue una tarea que me Uh-huh. encargaron, la maestría. Y entonces se lo presenté a Alejandro y estuvimos trabajándolo juntos, pues, pero sí como recomendaciones de Alejandro, algunas lecturas, un análisis del movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí están las nuevas generaciones de sociólogos, de sociólogas atravesándose. Ajá. Compadre, pues esto es así, no hay bronca, no te preocupes, ¿eh? No reprimo. Se metió el trabajo a la casa, ¿no? Así. Sí, más bien. Así, Oye, Marce, así está. y Sí. entonces, algo que me acuerdo, porque ya no,
pensé en algún momento buscar ese texto para poder platicar contigo, a ver qué opinabas, pues, como experta en el tema de ese movimiento. Algo que nos llamaba la atención, y me acuerdo que poníamos una cita de Octavio Paz, era el asunto de que se acabaron las palabras. Mm, Se acabó el diálogo y entonces aparecía el otro rostro. El rostro, el rostro siniestro, si mal no recuerdo, dice Paz, de las nalgas. Y ya. entonces, los desnudos, se fue cuando los primeros protestas donde había desnudo. Y en aquellos entonces, que ya era finales del siglo pasado, Ujú, era un poco también escandaloso ver a las chicas y a los compañeros desnudos. así es. Pero nuestro análisis iba como enfocado a eso, donde ya no hay palabra, donde ya no hay forma de nombrar, entonces se pone el cuerpo para poder expresar y decir cosas. ¿Qué te deja ese movimiento y por qué te gustó, por qué te interesó hablar del movimiento en el que tú participaste, Marcio? Claro, efectivamente se agotaron las palabras, pero de un lado, es decir, los estudiantes participantes activos del movimiento estudiantil estuvieron apelando desde el principio al diálogo, ¿no? Y haciendo un llamado constante al diálogo a las autoridades universitarias con el fin de debatir la medida de imponer cuotas, ¿no? A los estudiantes, cuotas de inscripción a los estudiantes. Que fue una imposición, digamos, nunca se discutió, nunca se explicó y nunca se debatió por parte de las autoridades con los otros sectores de la universidad y mucho menos con los estudiantes, ¿no? El papel de los estudiantes en la universidad pues siempre ha sido Muy eh, participativo, muy activo. no, pero en términos institucionales, no hay canales o Ah, vías ok. institucionales de participación, ¿no? Entonces, generalmente, digo, están relegados, son los más relegados en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces las palabras en realidad se agotaron para los estudiantes, pero para las autoridades nunca hubo palabra, pues, ¿no? Sí. Fue una medida autoritaria e impositiva. Eh, y bueno, yo participé como estudiante de sociología, repito, pero yo no venía de ninguna experiencia previa de participación, ¿no? Como a diferencia de muchos de mis compañeros de la huelga, que ya venían, por ejemplo, de CCHs y de la movilización en los CCHs, o de la experiencia del 94 en Chiapas. Queta, que estuvo acá la sesión pasada, ya estaba en el Partido Obrero Socialista, ¿no? Entonces, había muchos compañeros con mucha más experiencia que yo. En mi caso, pues era mi primera experiencia política. Yo venía de una escuela privada, o sea, no tenía ni idea, ¿no? De qué se trataba, pero sabía que no estaba bien, que no estaba bien la manera en la que se había impuesto esa medida y que efectivamente iba a excluir a miles y miles de jóvenes de la educación pública y gratuita. Entonces fue por eso que me sumé al movimiento y jamás me imaginé, repito, hacer una investigación al respecto, sino hasta 10 años después que ingresé al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y trabajando con mi asesor, el doctor Adolfo Gili, fue que fuimos perfilando este tema de investigación. Gili, ustedes sabrán que es un ferviente investigador de la movilización popular, ¿no? De las movilizaciones Sí. populares, y en ese caso, al enterarse que yo había que había participado en esa huelga, que él apoyó además fuertemente en su momento, pues me animó a hacer la investigación, ¿no? sobre aquellos años. Y bueno, con mayor distancia temporal y emocional, creo que hice una investigación distinta al resto de los textos y de lo que se había escrito sobre la huelga, porque la gran parte de los textos al respecto
fueron escritos al calor del conflicto, ¿no? O muy recientemente, o sea, en cuanto terminó y entró la Policía Sí, sí. Federal Preventiva y apresó estudiantes y demás, fue cuando se escribió la mayor parte, la gran mayoría de los textos sobre la huelga del 99, ¿no? Del CGH. Entonces, en realidad lo que uno lee en todos esos documentos, pues son las posiciones de los autores en torno al conflicto político y, digamos, una posición personal, emotiva, política, pero a veces poco analítica, ¿no? Poco reflexiva y poco autocrítica. Entonces sí creo que los más de 10 años de distancia de cuando escribí, de cuando hice esa investigación, me permitieron una mirada mucho más objetiva, ¿no? Claro, no vamos a discutir la objetividad científica, pero sí con mayor distancia emotiva y visceral y con más herramientas de análisis y de crítica, ¿no? De Oye, crítica Marce, ¿y qué hiciste? ¿Entrevistas? varias ¿O fue entrevistas. puro estudio? Bueno, primero una revisión hemerográfica Ajá. a profundidad. Y aparte, lo que encontré en esa revisión hemerográfica fue el cruce con el ejército zapatista, que además estuvo en el 99 acá en la Ciudad de México, estuvieron los zapatistas en varias escuelas de la UNAM en ese momento, previo a la huelga, y entonces era nuestro referente moral y político, ¿no? Muchas de los métodos y de las tomas de decisiones estaban inspirados, y el discurso también inspirado en el ejército zapatista, entonces, pues estas asambleas masivas, además interminables, ¿no? En donde teníamos que apelábamos a la horizontalidad y a una decisión más democrática, a diferencia de las autoridades que habían sido verticales, el mandar obedeciendo, ¿no? Todo el discurso y todo el halo moral estaba inspirado en el ejército zapatista. Entonces partí de esa revisión hemerográfica y luego trabajando con Adolfo Gili, pues tuve una fuerte inspiración de la historia, ¿no? De los estudios subalternos, de la sociología histórica, de la historia marxista con E.P. Thompson. Entonces, ese fue mi andamiaje teórico para analizar que, digamos, el movimiento estudiantil fue en defensa de la costumbre, ¿no? De la costumbre de tener garantizada como un derecho la educación pública y gratuita, ¿no? Y luego hice, sí, varias entrevistas a estudiantes que en su momento fueron estudiantes partícipes del movimiento, tanto a nivel licenciatura como a nivel media superior, estudiantes que estuvieron en la Prepa 2, por ejemplo, o en el CCH Sur. Entonces ahí fui encontrando gente que en su momento estuvo como CGHeros, y ahora muchos de ellos son investigadores, por cierto. Oye, Marce, yo supongo Y, que... Sí. perdón. No, no te No, que escucho. además de esas entrevistas y entrevisté a profesores e investigadores, que eso también estuvo bueno. Sí. ¿Algunas autoridades también de aquel momento o no? No, Pura. ahí sí ya no llegué, pero sí a investigadores, por ejemplo, a López Austin, ¿no? Que fue parte de la propuesta de los eméritos del 99, otros investigadores y profesores también. Y bueno, gente de las distintas corrientes políticas del CGH, ¿no? Que Ok. quizás en el 99 jamás me hubiera atrevido a acercarme, y años después pues fue muy interesante, ¿no? Muy interesante. Órale, qué bueno. Fíjate que no es por parecer viejitos, pero eran buenos tiempos. El asunto ahí del zapatismo, o sea, el contexto sociopolítico que nos tocó vivir como estudiantes, fue muy rico en términos Claro, de la, digamos, del quehacer sociológico, ¿no? Era claro. como tirar la mano y tener enfrente el laboratorio social afuera, pues, ¿no? Claro. Digamos, la teoría en la escuela, en las aulas, y afuera estaba así como por botones, pues, de elementos analíticos, pues, que lo que entiendo es que 10 años después, todos estos borbotones que estaban haciendo bulla, erupción, etcétera,
ya tranquilitos, son analizados, son tratados de una manera diferente, ¿no? Sin el calor sin la efervescencia del momento, con la teoría de una manera mucho más, digamos, mucho más tranquila, me imagino. Oye, Claro. Marce, pero te iba a preguntar, eh, no sé si sea el caso, pero supongo que debes de tener por lo menos una respuesta general sobre el asunto. ¿Qué distingue este movimiento, este movimiento estudiantil del CEU del 68? Y pues el contexto, estamos hablando de las primeras generaciones que vivimos los efectos del neoliberalismo y de la pérdida de derechos, ¿no? Estábamos siendo testigos de cómo se iba perdiendo los recursos del país, ¿no? Cómo se iban privatizando la banca, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿no? Íbamos perdiendo un Cuando había montón época de de, Telmex, que se había vendido sí, Telmex. sí, o subsidios, ¿no? Por ejemplo, para la vivienda, los empleos, veníamos de fuertes crisis económicas del 82, del 94, somos esa generación, ¿no? La primera Sí, que vivió los efectos como siendo niños y siendo adolescentes, y lo que no permitimos en ese momento fue perder lo único que teníamos garantizado, que era la educación, y afortunadamente no lo hicimos, porque 20 años durante los cuales han entrado un montón de generaciones, ¿no? Miles de estudiantes que han podido seguir estudiando gracias a ese movimiento estudiantil. Entonces, pues es un contexto distinto, por supuesto. La duración del movimiento, sin duda, es parteaguas, es muy diferente. Duramos casi 10 meses en huelga, ¿no? A diferencia del CEU, que fueron unas semanas, o del 68, pues que fue de manera más intermitente. Y bueno, el 68 es incomparable por digamos, cómo terminó, pues, pero sí. este, Pero me refiero un poco como a las consecuencias de los movimientos. O sea, del 68 hay unas consecuencias que ya han sido analizadas, algunas hipótesis de qué pasó después de ese 68. Del CEU también hay algunas análisis, qué pasó después de esto, ¿no? Un poco lo que pasó, sí, quizá tenga que ver con parte del contexto de la huelga del CGH, perdón, que es Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno, ¿no? Es decir, lo sí, que pasó en el 85 con el CEU, termina en el 88, reforzando el 88, y este 88 termina como, no sé si la palabra sea, pero democratizando la Ciudad de México con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. uh -huh, Es como la ola del uh -huh, tsunami que termina en el 88 con Cárdenas. uh -huh. Y ahí, un poco también se enreda con el movimiento del CGH. Estoy hablando de Cuauhtémoc Cárdenas porque termina medio río revuelto, Cuauhtémoc Cárdenas metido. Claro. Ustedes a lo mejor o nosotros no votamos en el 88 por Cárdenas, no somos esa generación del CEU, ¿no? Pero más o menos lo que quería decir es, ¿qué termina 10 años después, 20 años después, si volteamos para atrás y vemos ese movimiento? ¿Cuál es la ola o qué consecuencias tenemos, ¿no? Porque decíamos el zapatismo, ¿qué fue del zapatismo? ¿Qué es ahora el zapatismo? Uh -huh. ¿Qué es ahora ese movimiento? ¿Dónde están estas gentes? Pues en la academia, todos, no, ¿cómo se llama? En el gobierno todos, no lo sé. En la izquierda, en la derecha, ¿qué fue de esta gente, pues? Sí, 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 como corriente, ¿no? Mira, por un lado es cierto, y es otro de los planteamientos que pongo en el libro, ha sido un movimiento en muchos casos satanizado y en el mejor de los casos innombrado, ¿no? Invisibilizado, tanto al interior de la institución, de la universidad, como hacia afuera. O sea, poco se quiere hablar sobre el CGH, sobre el 99, ¿no? Y cuando se habla es como, sí, para reconocer que se mantuvieron que se impidieron las cuotas,
pero que al mismo tiempo es un movimiento horrible, ¿no? Que no hay que repetir, o sea, esa historia no hay que repetirla y Sí. mejor ni nombrarla ni tocarla, ¿no? Sí, porque de alguna forma como que quedó estigmatizado como una pauperización de la universidad. ¿Te acuerdas que decían, no, pues miren, la escuela, bueno, los planteles, ¿no? Están sucios, pasto, macetas con marihuana, caca por todos lados, basura por todos lados, ¿no? Sí, sí. Este, Pero los medios de comunicación tuvieron ahí un papel sí, central, o sí, sea, me refiero a que eso quedó en el exacto. imaginario de la gente, ¿no? Sí, 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 El asunto, por ejemplo, de la radicalización, porque hubo exacto. una parte muy radical del movimiento y una parte menos radical del movimiento. Y cuando yo hablaba de la falta de diálogo, pues falta de voz, digamos, la voz ya no tenía nunca tuvo un interlocutor, pues, porque Ujú, ujú. por supuesto que los estudiantes decían, a ver, vamos a platicar, etcétera, hay un diálogo, y aquellos era como una barda, pues, para hablar, ¿no? No había diálogo, ¿no? Sí, no, no, Entonces ahí fue ni escucha. donde yo decía, vamos a poner el otro rostro, ¿no? El rostro siniestro, etcétera. Pero sí, desde antes había una parte muy, muy radical del movimiento, Sí, que claro. no podemos juntarlos a todos, pues, porque eso sí era como muy, pues no sé qué concepto utilizar, pero sí no era. Bueno, tú dinos, pues. No, pues no éramos un ente homogéneo, por supuesto. Y como decía al principio también, venía gente con mucha experiencia política, ya con una posición muy clara, ¿no? Políticamente y otros que éramos mucho más inexpertos y pues que ahí hacíamos de las tareas, el trabajo sucio, ¿no? De ir a botear, de pedir, de limpiar, qué sé yo, de cocinar y no tanto de discutir, ¿no? Pero efectivamente, como dices, había una parte muy radical que fue la que más resaltó, sobre todo en los medios de comunicación. Los medios hicieron un trabajo ahí espeluznante, ¿no? Contra el movimiento estudiantil, por supuesto, de la mano en ese momento el rector, ¿no? El doctor Barnés, que a su vez iba muy de la mano con las autoridades del gobierno federal, con el presidente Cedillo, ¿no? Era una iniciativa además de Ernesto Cedillo, ¿no? De imponer Oye, y cuotas. ahorita que dijiste a Barnés, ahí hubo una como una cosa de refrescar las consignas también, ¿no? Claro, ¿Te acuerdas de que las barbas de Barnés, que no sé qué rollo, etcétera? sí. Que era parte de lo que, si mal no recuerdo, también estaba en ese pequeño análisis que hacía con el doctor Payá. Ujú. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de estas diferencias, hablando del 68, del CEU, que el movimiento del 90, ¿y qué es? 99, ¿verdad? 99-2000, sí, sí, Trajo para como fresco, ¿no? Era un ya. discurso fresco, pues, eso de, este, que lo vengan a ver, que lo vengan, ¿no? Que en Todas este estas, momento sería políticamente incorrecto cantar algo así, ¿no? sí, 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 pero rompió con la vieja consigna pues, de los 60, que se Sí, llevaba. claro, de la Cuarta Internacional y de... Sí, pues éramos unos chamacos, o sea, la mayoría niños. Estoy hablando además de estudiantes desde iniciación universitaria, o sea, había niños de 12, 13 años metidos en la huelga como estudiantes de nivel secundaria, pues, ¿no? Sí. Preparatorianos de 15 años, 16, los universitarios, ella era de las grandes y tenía 20 años, ¿no? Había gente con más experiencia sin duda, pero la mayoría éramos Presumiéndonos tu niños. edad, Marce, ¿eh? La mayoría éramos chiquitos, y entonces también se nos exigía demasiado, ¿no? No, me Tener parece. un discurso súper elaborado y como una toma de decisiones muy clara, ¿no? Pues todos, la mayoría inexpertos, más bien con esa frescura, como dices, de la energía de marchar, de gritar, ¿no? Del lenguaje de enfrentarnos, pues también, o sea, veníamos o venimos de un contexto muy violento y en esa medida también éramos así, ¿no? Así de violentos y como dices, radicales también, ¿no? Pero sí creo, como dices tú, que se agotó la vía del diálogo y se agotaron las vías políticas, tanto al interior del propio CGH como al exterior, ¿no? O sea, paulatino, eh,
la paulatina expulsión de varios compañeros, ¿no? Por sus posiciones políticas, el veto a varios para que no pudieran entrar siquiera a las asambleas o a las escuelas, ¿no? O sea, fue como purificándose el CGH en términos de que todo aquel que disintiera era un traidor, ¿no? Era el enemigo al cual tenían que oponerse, y entonces también las maneras de confrontarse al interior del propio CGH fueron muy violentas, y eso hay que decirlo también. Lo cual fue perdiendo, le restó fuerza y le restó legitimidad al propio movimiento, ¿no? Oye, Marci, ¿dónde estabas tú en Acatlán? Yo fui Eh, algunas veces y me quedé ahí en la entrada de idiomas, no, junto a la no, Carmona. generalmente en la cafetería, en el comedor ¿Cómo se llamaba del esta chava estacionamiento de RI que hacía la comida? pues no sé Súper cuál de buena onda, una todos. que parecía la mamá de todos ahí. ¡Ay, manito! Ya Esta, ni me acuerdo, Martina, quizás. Martina. Sí se llama Martina, ¿no? Sí, sí, se llama así. Pero ya no me acuerdo de muchos nombres, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, sí, pero me parece que sí es Martina, sí, una sí, sí, morenita así medio sí, bonita que, pues, ay, manito, puta, esa chava buenísima onda. Después me parece que vendía dulces. exacto, ¿Qué vendía pasa ahí dulces. con todos estos compañeros, Marce, que No, no terminan sé. vendiendo dulces? Pues, ¿por qué el movimiento terminó en ese sentido, pues? Bueno, Mira, me refiero al Marx, no voy a criticar, no, tampoco No, 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 porque, no. Me refiero en términos analíticos, ¿qué pasó? ¿Por qué Acatlán terminó siendo, y es una de las cosas que no existían antes del movimiento, pues, comercio ambulante, ujú, ¿no? ujú, No sé si en el libro o en el análisis está de lo que yo te decía hace rato, estas consecuencias del movimiento. No pasó en el 85, no pasó en el 68, pero muchos de los compañeros, o algunos de los compañeros, por no decir muchos, permanecieron en la escuela de una forma que ya no era estudiante, de una forma que ya no era política, sino de una forma como de comercio. No sé si hay algún vestigio, pues algo que nos dé una explicación analítica de... También en CEU pasó, supongo, pues empezó claro, también a claro. abundar mucho el comercio ambulante. No por criticarlo, sino en términos analíticos, Marce. Pues mira, yo creo que se volvió la casa de muchos, ¿no? Se fueron mínimo 10 meses de estar ahí día y noche, a diferencia de mí que no, yo no viví en Acatlán, ¿no? Yo iba y venía, entraba y salía, iba cada tercer día hasta que de plano fue imposible entrar, ¿no? Justo por el veto y porque ya no tenía con quién trabajar, ¿no? Entonces ahí ya era el momento de partir, ¿no? Pero hubo gente que vivió, o sea, que transformó su vida por completo, ¿no? Que su familia se convirtió en la banda del CGH, su casa, el salón o la casa de campaña que tenía instalada, ¿no? Y de pronto perder eso y de la manera en que se trató de arrebatar, ¿no? Con la entrada de la policía. Supongo que emocionalmente, subjetivamente fue muy difícil para muchos, ¿no? Soltarlo, dejar de pensar a la universidad como su casa, Sí. y de algún modo, pues también se volvió una forma de vida de sobrevivencia para algunos, ¿no? Esto de quedarse a vender en las escuelas, pero además yo creo que eso tiene alguna forma de negociación con las autoridades, ¿no? Entonces, ser reconocido también como un actor político que proviene de un movimiento estudiantil, pues debe ser algo importante también para algunos, ¿no? Oye, Entonces, Marce, ¿tú crees que había como antes, previo al movimiento, una especie como de utopía en transformar diría Durkheim, Turain, el movimiento, el sistema de acción histórica? Es como que he leído, ¿no? Estoy diciendo estas cosas como para que digan, ah, ese cabrón sí ha leído algo. A partir del movimiento del zapatismo, es decir, el movimiento del zapatismo permea y le da como un empuje a algunos de los compañeros del movimiento y les dice, miren, hay posibilidad de transformar el mundo, claro, ¿no? claro, claro. Que, retomando esta idea, el sistema de acción histórica pues es como transformar todos los valores, si mal no recuerdo, dice Turein, como una nueva sociedad, ¿no? Es algo Ujú. nuevo, un nuevo sistema, una nueva visión del mundo. Y esto es lo que caracteriza a los movimientos sociales.
cuando están insertos en transformar el sistema de acción histórica, es considerado un movimiento social para Touraine en una onda muy estricta, pues, teóricamente. Pero ya está probado que no necesariamente tiene que ser a nivel global, sino puede ser en micro, ¿no? Digamos, cambiar y modificar las reglas del juego en la universidad. Sí les ayuda, sí hay una especie de aventón por parte del movimiento zapatista, de utopía, Por supuesto. de transformación, de ilusión en ser partícipes de esta transformación. Sí, de mayor democratización por un lado, pero desde la perspectiva analítica que yo trabajé y a la que me siento más cercana, en realidad no se trata de una utopía o de una construcción a futuro, sino de la defensa de lo que teníamos, ¿no? O A sea, ver, por lo menos explícanos eso. pues esto que te decía, desde E.P. Thompson, ¿no? Desde Benjamin y con la posición del propio Adolfo Gili, en realidad se trató de un movimiento en defensa de la costumbre, ¿no? De la costumbre, de la economía moral, de los referentes morales con los que contábamos, de estos derechos que sentíamos asegurados. Y entonces Benjamin dice en realidad, o sea, el ángel de la historia va en un tren, el tren va avanzando y no hay mucho que hacer y el ángel va viendo hacia atrás. En realidad es un anhelo y una necesidad de proteger lo poco que teníamos o lo poco que tenemos, ¿no? Más que apuntar a futuro y a una transformación a futuro con una idea muy clara de cómo construirlo, en realidad es organizarnos para protegernos, defender lo poco que nos queda, ¿no? Entonces yo veo y analizo más el movimiento desde ahí, como desde una acción Una acción defensiva. defensiva, sí, defensiva y protectora, ¿no? Ok. Tanto de nosotros mismos como de las generaciones venideras y de la universidad y de la educación. Dos últimas preguntas, Marce. ¿Qué es eso cómo puede entender la gente el concepto de costumbre? O Uh-huh. sea, ¿desde dónde cómo lo defines tú, pues, para no perdernos en lo que regularmente se conoce como costumbre? Pero bueno, puede tener esta connotación de sentido común, pero que también está inspirada en el derecho consuetudinario y que el propio Edward Palmer Thompson retoma, de estas prácticas, digamos, cotidianas, ¿no? Que vamos haciendo sin cuestionarnos a qué responden, sino que lo tenemos como interiorizado como referente y una... sí, como una parte vital, pues una práctica, una acción cotidiana, ¿no? Que es parte de nosotros, de nuestro ser y estar, ¿no? En el mundo y que no nos preguntamos mucho a qué obedece, ni es sujeto tanto de una dimensión institucional o legal, sino que es legítimo porque así lo practicamos, ¿no? Tiene referentes morales, por supuesto. Pero está inspirado en la noción de costumbre de Edward Palmer Thompson, para quien quiera consultar. Ok, me parece muy, muy, muy buena la explicación. Marci, ¿cómo cerramos esta charla? Le hago así porque estaba muy emocionante, pues Pues que lean el libro, lo pueden encontrar está publicado por el Programa Universitario de Estudios en Educación Superior de la UNAM. Es uno de los programas más recientes creados en la propia UNAM y se puede descargar de la propia página del PUES. Si escriben PUES con doble E, ahí entran a publicaciones y ahí es descargable. Igual está otro libro se titula 100 años de movimientos estudiantiles, ¿no? Coordinado por Imanol Ordorica, Manuel Gil Antoni y Roberto Rodríguez. Entonces hay muy buen material ahí para consultar para los interesados en movimientos estudiantiles. Y bueno, ya esperemos que haya más espacios para debatir. Ok, muchas gracias, Marce. Gracias a ti por la invitación. Esperamos que a la gente le interese mucho tu tema, pues yo creo que sí, porque es un tema que de alguna forma la generación, digamos, los que no somos tan jóvenes como tú, pero un poquito más viejos que tú, y los que vienen atrás, les va a gustar mucho porque siempre son muy atractivos los movimientos estudiantiles, ¿no? Bueno, ya lo voy a poner muy romántico, mejor le dejo por ahí. Marce, muchas gracias por tu tiempo, por el chance de poder compartir con la bitácora antropológica este tema.
Y nos vemos pronto, Marce. Muchas gracias. Gracias a ti, un gustazo compartir contigo, con todos ustedes y coincidir nuevamente ahí. Gracias, Marce. Quédense en casa, cuídense mucho. Bye. Bye.